por fecha de última regla, que acude a la emergencia, dice, refiriendo un tiempo de enfermedad de un día, caracterizado por presentar contracciones uterinas cada 4 minutos, cefalea frontal intermitente, refiere percepción de movimientos fetales y escaso sangrado genital. Además refiere que desde hace una semana presenta picazón de palmas y plantas que se ha ido incrementando y generalizado a todo el cuerpo. Dentro de los antecedentes, nos dice fórmula obstétrica, gestaciones 3, para, a término 0, pretérminos 1, abortos 2, hijos vivos 1. Es de grupo O, RH negativo. Enfermedades que tiene hipotiroidismo diagnosticado hace 4 años con tratamiento de 100 microgramos de levotiroxina al día, diabetes mellitus pregestacional diagnosticado hace 8 años con tratamiento de metformina de 1500 miligramos por día, sospecha de lupus eritematoso sistémico que está en estudio. Hepatitis B, dice antígeno de superficie para hepatitis B negativo, pero presenta un anticore inmunoglobulina G positivo, inmunoglobulina M negativo. Parto por cesárea a las 30 semanas por preeclampsia severa hace 5 años, aborto de gemelos hace 3 años, tenían 11 semanas, y otros dice que es medicada con ácido acetil salicílico, 150 miligramos por día desde las 12 semanas de gestación. Hemoglobina, 12.4 gramos por decilitro, peso y talla pregestacionales, 83 kilogramos y 1.65 metros de talla respectivamente. Muy bien. Entonces tenemos acá el examen físico que nos va a dar alguna orientación, ¿ya? Pero partíamos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de la entidad de diabetes en el embarazo y vamos a hablar, por otro lado, del hipotiroidismo. Entonces, nuestra paciente tiene este antecedente de diabetes mellitus pregestacional. Y nosotros vamos a tratar de ver en esta sesión cómo nosotros debemos hacer el enfoque terapéutico para estos casos. Entonces, ya teniendo nuestro caso general, vamos a pasar a la parte de diabetes, ¿ya? Entonces vamos a buscar en nuestra guía este capítulo. A ver si me ayudan ustedes. ¿En qué página está delegada? En el 123, doctor. Ya, perfecto, excelente. Entonces vámonos a la 123. Ya está, muy bien. Entonces vamos a ver los aspectos más importantes, ¿ya? Muy bien, entonces nos ubicamos en esa paginita. Ya, vamos a acomodarnos por acá mejor. Ya, muy bien, entonces todos estamos acá.
Ya, vamos a ver, tenemos acá una definición previa, algunos conceptos que nos van a ayudar. Yo espero que hayan revisado la guía. Entonces acá tenemos esta forma de estudio, esta forma de sistematizar nuestra información, que la hemos estado viendo en los capítulos previos, acerca de datos, ¿no? Y dentro de los datos nosotros vamos a ver que la diabetes pues cada vez está más en aumento. Las gestantes por el mismo hecho, ¿no? De tener malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el estrés, la contaminación, ha hecho que la resistencia a la insulina, la diabetes, se incremente, ¿no? Y se incremente a tal punto que muchas revisiones dicen que para el año 2030 ya la diabetes pues va a ser considerada como una epidemia mundial. Ahí en los datos nosotros vemos que aproximadamente en Estados Unidos el 6 al 7% de los embarazos se complican con diabetes mellitus. Entonces es un buen porcentaje, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ahí en esa misma parte de datos, ahí tenemos que la diabetes puede estar entre el 4% al 14,9%, muy similar a lo que se ve en Estados Unidos. Ahora, en la parte amarilla tenemos la parte de los efectos y vamos a ver que hay efectos negativos en la salud de la madre como en la salud del feto y que van a ser efectos a corto o van a ser efectos a largo plazo, ¿no? Y hay que sacarnos la idea, y eso hay que tenerlo claro, hay que sacarnos la idea de decir, es una gestante que está haciendo diabetes, entonces hacemos nacer al bebé por parto, por cesárea, y ahí terminó todo. Ese concepto hay que cambiarlo, ¿no? Y hay que ir al sentido de que ese bebé que está en el útero materno de una mujer con diabetes, ese bebé está expuesto a una gran cantidad de glucosa. Y esa glucosa no solo va a hacer que el bebito crezca, que sea macrosómico, sino que esa glucosa va a hacer que todos sus órganos se alteren. Entonces, el ser hijo de una mamá diabética implica que el ambiente intrauterino no sea el más favorable para ese bebé que se está formando. Entonces van a nacer ese bebé y va a tener problemas, como decimos, a corto y a largo plazo. A corto plazo de repente va a necesitar, ¿no?, que nazca por cesárea, va a hacer problemas de hipoglicemia, va a tener problemas de electrolitos, quizá algunas malformaciones, y a largo plazo, si no hay nada de lo anterior o algo que se pudo superar en la etapa inicial, a largo plazo ese bebé tiene riesgo de hacer obesidad, de hacer diabetes, de tener problemas cardiovasculares. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer una intervención para hacer un diagnóstico temprano y un manejo correcto. Y por el lado de la mamá es igual, ¿no? Esa glucosa que va circulando por la madre le está produciendo daños en todos los órganos, quizá más en los ojos, quizá más en el corazón, quizá más en los riñones, y a futuro le lleva a eventos cardiovasculares, le lleva a insuficiencia renal, etc. Entonces hay problemas, tanto en la madre como en el feto, a corto y a largo plazo, que nosotros tenemos que tratar de evitar. Entonces, ese es el objetivo de el tema que vamos a tocar. Ahora, como nosotros estamos en una ciudad de altura, tenemos que ver qué variaciones puede haber en este capítulo respecto a la glucosa y a la altura.
Entonces, ahí ustedes pueden realizar algún trabajo de investigación, quizá que llene ese vacío, porque lo hemos puesto acá en la parte verde, que dice, no hay datos específicos que relacionen variaciones de la diabetes en el embarazo con las ciudades de altura, ¿ya? Sin embargo, hay un trabajo del 2014 donde dice que las pacientes que viven en altura podrían tener mayor sensibilidad a la insulina, lo cual podría hacer que tengamos pues menos casos de diabetes pregestacional o gestacional que en relación a otras ciudades. Pero nos estaría faltando esos datos, ¿no? Nosotros actualmente en el hospital tenemos, por ejemplo, caso real, tenemos una paciente diabética, tiene 34 semanas de gestación, pero era una paciente con diabetes pregestacional. Ella ya tomaba su metformina, estaba utilizando insulina y se ha internado porque estaba presentando contracciones. Uno le mide la barriga y da como para un embarazo a término. Le hicimos ecografía y era un bebito grande, tenía polidramnios, entonces, y en la medición de glucosa también nos salía sobre los 250. Entonces estamos frente al caso de una diabetes mellitus pregestacional complicada. Entonces, complicada, repito, por la salud de la madre y complicada por los efectos que está teniendo esa diabetes no controlada en su feto. Crecimiento grande, mucho líquido amniótico, polidramnios, contracciones uterinas secundarias. Y acuérdense lo que les he dicho minutos atrás, ese bebito qué complicaciones va a tener en el corto y en el largo plazo. Como puntos claves para la revisión de nuestro tema tenemos esta forma de aprendizaje, estos puntos clave, ¿no? ¿Ya? Puntos donde dice para, piensa y actúa. Para toda paciente obstétrica, igual que para cualquier otra paciente, siempre nuestra historia clínica va a ser importante. Siempre nuestra historia clínica. ¿Y cuántas veces he repetido en clase que el primer diagnóstico siempre en obstetricia va a ser la edad gestacional? Ese va a ser siempre el primer diagnóstico, porque eso va a permitir que establezcamos un diagnóstico. Entonces, acá tenemos una dicotomía, ¿no? Donde vamos a hablar de una diabetes pregestacional y el otro lado, la diabetes gestacional. Si hacemos entonces una buena historia clínica con anamnesis y examen físico, le preguntaremos pues a la paciente, ¿no es cierto? Fecha de última regla, fórmula obstétrica, antecedentes personales, familiares, y por ahí nos va a decir, tengo el antecedente de diabetes. Y ahí vamos a preguntar, señora, ¿cuántos años con diabetes? ¿Qué medicación está usando? ¿Cuál ha sido el peso previo de los bebés? ¿Si ha habido alguna complicación? Estas pacientes diabéticas generalmente hacen preeclampsia, hacen óbitos fetales y tienen fetos macrosómicos. Por eso es la importancia de la historia clínica. Entonces, nosotros vamos a establecer un diagnóstico, vamos a revisar el tratamiento y le vamos a hacer un seguimiento, que lo vamos a ver más adelante. Y de acuerdo a la edad gestacional o a la presencia de complicaciones, diremos cuál es el mejor momento para plantearle un parto, una inducción o una cesárea. Por el otro lado, y esto es importante, por el otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con pacientes aparentemente sanas, ¿ya? Pacientes aparentemente sanas. ¿Por qué digo esto? Porque
Nosotros le vamos a preguntar igual que en el otro caso, ¿no? Fecha de última regla, a los antecedentes, algo importante, y la paciente en este caso nos va a decir que no tiene ningún antecedente importante. Entonces, no hay como en el otro caso. Y ahí tengo que acordarme lo que dice la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica o de control del embarazo que nos dice que tenemos que buscar diabetes en el embarazo. Y hay factores de riesgo. Pero el hecho de que nosotros seamos latinos ya nos pone en el grupo de alto riesgo. Entonces, ya tenemos que hacer la pesquisa o la búsqueda de diabetes en el embarazo. Entonces, repito, acá la mujer te va a decir, la gestante te va a decir, no tengo ningún antecedente. Muy bien, señora. Entonces, vamos a hacerle su prueba de tolerancia a la glucosa y le vamos a hacer su hemoglobina glicosilada. Y esto, al menos de determinar la glucosa sola o la hemoglobina glicosilada, la podemos hacer desde el primer trimestre. Ahí en esa serie de exámenes que hay. Si nos sale, por ejemplo, si nos sale normal, diremos, señora, muy bien, sus primeros valores han salido normales. Ahora, lo que vamos a hacer es repetirle la prueba entre las 24 y 28 semanas. Y muchas veces no lo hacemos. Al hacerle entonces, de repente, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, nos sale alterado. Le vamos a decir, señora, usted está haciendo entonces una diabetes gestacional. Y le estoy diagnosticando, ojito, le estoy diagnosticando entre la semana 24 a la semana 28. Eso no hay que olvidarse. Semana 24 a 28. ¿Para qué? Para que yo pueda decirle a la señora, tienes diabetes gestacional, vamos a hacer una intervención dietética, una intervención en estilos de vida y ejercicio y quizá una intervención farmacológica. Y vamos a hacer su tratamiento y vamos a hacer su seguimiento. Y de acuerdo a la respuesta, igual que en el caso anterior, vamos a valorar su edad gestacional o alguna complicación y vamos a determinar el parto. Esos son los dos escenarios que nosotros vamos a ver entonces en las pacientes que pueden hacer o que han hecho diabetes. Primer caso, ya diabetes manifiesta. Y el segundo caso, que está haciendo diabetes en el embarazo. ¿Ya? Esos son los dos caminos entonces. Y llamo la atención a esto. Llamo la atención a esto. Porque en mi hospital, por ejemplo, de 100 gestantes que nosotros vemos, así con toda seguridad, de 100 gestantes, por lo menos 80 no tienen prueba de tolerancia a la glucosa y menos hemoglobina glicosilada. No tienen. O sea, fallamos en el control prenatal. No aplicamos lo que dice la guía de práctica clínica. ¿Y cuál es el resultado, chicos, de que no hagamos esta prueba de tolerancia a las pacientes que no tienen antecedente? El problema es que nos llegan a las 37, 38 semanas, nos llegan fetos macrosómicos, nos llegan bebés con polidramios, o en un caso más complicado, nos llegan óbitos fetales, que no son pocos casos de estas mamás con diabetes, ¿no? Entonces, a veces viene, ¿no? Viene la paciente, 35 semanas, el bebito se murió. Y la paciente pregunta por qué se murió el bebito, qué pasó.
Se le hace sus exámenes de laboratorio y encuentras que su glucosa está volando, que está en 250, 280. Y eso es elevación de la glucosa, es la causa muchas veces de un óbito fetal. Entonces, cada vez que usted vea, entonces, una paciente, hace usted su control prenatal y ve a una paciente con un bebito, ¿no?, que está pesando 3,800, 4,200, 4,500, usted diga, ahí de repente ha habido diabetes gestacional y nadie lo ha identificado. Entonces, el tener un bebito gordito, grandecito, no es sinónimo de salud, sino es sinónimo de enfermedad. Y no solo en el embarazo, sino también en su vida futura. ¿Ya? Entonces, dos grupos bien claros. Las diabetes pregestacionales y las diabetes que se desarrollan en el embarazo. Ahora, en nuestra guita también tenemos esto de los conceptos previos. Y acá resaltaremos este cuadrito que lo hemos adaptado, ahí estoy señalando, este cuadrito que hemos ahí, que estamos mostrando, donde tenemos al feto. Y este feto en el embarazo puede ser afectado por una diabetes pregestacional o por una diabetes gestacional. Acá en la diabetes pregestacional puede haber diabetes tipo 1, puede haber diabetes tipo 2 o los otros tipos de diabetes que ustedes conocen. Entonces, tanto la pregestacional como la diabetes gestacional van a alterar el medio ambiente intrauterino y van a alterar al feto. Pero acuérdense que esta afectación de la diabetes va a ser a corto plazo y va a ser a largo plazo. Una de las preguntas que a veces hacemos es, ¿y todos los bebitos que nacen de las mamás diabéticas van a ser grandes? O sea, ¿todos los bebitos que nacen de las mamás diabéticas van a ser macrosómicos? Y la respuesta es no. Probablemente sea lo más usual, pero no todos van a ser grandes, sobre todo en este grupo. Si ustedes me dicen, si la mamá hace diabetes gestacional, o sea, diabetes en el embarazo, ¿sus bebitos van a ser grandes? Yo te digo, en su mayoría sí. Pero en las pacientes con diabetes pregestacional, ahí puede haber bebitos grandes, la mayoría, pero también puede haber algunos bebitos chiquitos. Y para esto existe una explicación y una clasificación que la vamos a agrandar. Este es un cuadrito muy interesante que es todavía del año 1978. Es la clasificación de la diabetes en el embarazo de White. Y esta clasificaba a la diabetes, miren con letras, de acuerdo al tiempo y a la afectación de los órganos. Entonces, si la mamá tiene más tiempo de diabetes, la mamá tendrá mayor afección de sus órganos. Y la diabetes, ¿no es cierto?, que lo han estudiado en endocrino, macroangiopáticos y microangiopáticos. Entonces, la mamá que no tiene tanto tiempo diabetes, ¿ya? La mamá que no tiene tanto tiempo diabetes, no va a hacer esos efectos vasculares. Por lo tanto, va a tener, todo este grupo va a tener más riesgo de macrosomía. Sin embargo, las mamás que tienen mayor tiempo de diabetes y lesión de órganos, ¿no? Retina, nefro, riñón, de corazón, estas pacientitas sí van a hacer enfermedad vascular. Entonces, un grupo de estas pacientes puede inclusive tener bebitos pequeños,
bebitos con restricción de crecimiento intrauterino. Conclusión entonces. La regla no es que los fetos de mamás diabéticas sean macrosómicos. Puede haber, en su mayoría macrosómicos sí, pero algunos otros pueden ser pequeños. Ahora, también les hemos puesto de manera práctica, ahí en su cuadernito les hemos puesto de manera práctica, cómo es el manejo en el embarazo de los diferentes tipos de diabetes. Mira, acá tenemos en esto primero, que es manejo de la diabetes mellitus tipo 1, luego tenemos pautas para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y pautas de manejo para la diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? Son los tres grupos más grandes, pues, ¿no? Son los tres grupos más grandes. Y tienen ciertos parecidos, ¿no? La 1 y la 2 tienen ciertos tipos parecidos. En Rebagliati tuvimos ocasión de ver algunas pacientes con diabetes mellitus tipo 1. No muchas, ¿eh? pero hay. Esta, ¿no es cierto?, que se manifiesta generalmente en la tipo 1 en pacientes jóvenes, en pacientes que no producen, pues, insulina, en este grupo de pacientes que tienen que estar medicados con la insulina. Entonces, el objetivo para estas pacientes, ¿cuál es? Los estilos de vida, la terapia farmacológica, la parte social, afectiva es importante, el uso de tecnología, sobre todo para el monitoreo de la glucosa y el manejo de las complicaciones. Entonces, una paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1 tiene que tener, pues, un adecuado, ¿no es cierto?, una adecuada dieta, un adecuado consumo de carbohidratos, evitar la hipertrigliceridemia, hacer actividad física regular, ¿no? No incrementar en exceso el peso y el suplemento con ácido fólico. Este grupo de pacientes tiene que tener un buen control de la presión arterial, menos de 135/85, ¿no? Evitar que la excreción de albúmina sea mayor a 300 miligramos. Y esto que es, mira, muy interesante, ¿no? Muy interesante, que este grupo de pacientes tienen que recibir profilaxis con aspirina, ¿ya? Profilaxis con aspirina. Y es la misma dosis que nosotros le vamos a dar que en la preeclampsia. Acuérdense, cuando ustedes han hablado de preeclampsia, que se puede hacer predicción y prevención de preeclampsia, ¿no es cierto?, usando aspirina a esta dosis. Las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ya por norma deberían recibir aspirina. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen alto riesgo de hacer preeclampsia. Luego, en cuanto a la medicación, bueno, ya saben que estas pacientes van a utilizar principalmente, o van a usar, insulina, ¿no es cierto? Y eso va a continuar durante el embarazo, habrá que ajustar la dosis también. Y en este grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 hay que prevenir, ¿no es cierto? Hay que prevenir la hipoglicemia, hay que prevenir la cetoacidosis diabética y hay que hacer un screening de la retinopatía y de la nefropatía. Obligatoriamente, antes sería ideal, pero durante el embarazo deberían tener evaluación por el oftalmólogo y por el nefrólogo. Entonces vas a encontrarte este grupo de pacientes también, con diabetes tipo 1. Ahora, en cuanto a lo que es pautas de manejo para la diabetes tipo 2 en el embarazo, también va a ser parecido, ¿ya? Va a ser parecido. Entonces, una dosis donde vamos a, o sea, tiene que haber una dosis, una dieta adecuada,
los carbohidratos en 175 gramos, de preferencia carbohidratos, ¿no?, de bajo índice glicémico, ¿no es cierto?, baja ingesta de grasas saturadas, tiene que haber un incremento de alimentos con fibra, eso para que se controle la glucosa, moderada actividad física sin llegar al cansancio, la ganancia de peso tiene que ser controlada de acuerdo a su índice de masa corporal, y al igual que en el caso anterior, y al igual que en todos los embarazos, se recomienda la suplementación de ácido fólico. El ácido fólico entonces se recomienda por lo menos un mes antes de que la mujer se embarace. Y estamos viendo que en el caso de la paciente con diabetes tipo 1 o de la paciente con diabetes tipo 2, igual está indicado el ácido fólico. Hay una pequeña observación, podría ser que la dosis que recibimos de ácido fólico que recetamos es de 0.5 miligramos. 0.5 miligramos. Lo prudente se dice que debería ser de 5 miligramos al día para prevenir los defectos del tubo neural. Entonces recibimos una dosis muy, muy bajita. Y eso es correcto en las guías nacionales que vienen más adelante. La terapia, también es interesante esto, ¿no? Estamos en diabetes tipo 2. La terapia base de estas pacientes tiene que ser la insulina. Acuérdense, diabetes tipo 2, ¿no? Porque ya son pacientes que ya tenían el diagnóstico, pues. Y probablemente estas pacientitas ya estaban recibiendo, dentro de los más conocidos, metformina, o estaban recibiendo gliburida, o tal vez los medicamentos nuevos que están apareciendo. Ahora, lo ideal es que estas pacientes con diabetes tipo 2 cambien su terapia de metformina o gliburida, la cambien a insulina. Sin embargo, hay pacientes que en el embarazo reciben metformina, ¿no? Van donde el endocrinólogo, le dicen: sí, doctor, yo tengo 10 años de diabetes, me controlo bien con metformina. En el embarazo, ¿puedo continuar con metformina? Y el endocrinólogo les va a decir que sí. Porque así también está establecido en las guías. La guía que más tomamos es de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Y sí dice, pues, puede darle metformina, pero en su última actualización del año 2026 de este año, la guía de la Americana de Diabetes nos dice que hay que tener cuidado con la metformina porque podría tener efectos no muy buenos en la descendencia a futuro. Entonces, si tú lees esa información, dices: bueno, prefiero cambiar sus medicamentos vía oral, o prefiero cambiar la metformina por insulina porque me va a dar más seguridad. El gran problema es que es un poco complejo que la paciente esto aprenda rápido, ¿no? Eso de pincharse subcutáneamente, automedirse la glucosa más seguido, ¿no? ¿No es cierto? Esa va a ser la dificultad, los pinchazos y automedirse la glucosa más frecuentemente. Pero habría que explicarle a la paciente cuáles son los beneficios de recibir la insulina, ¿no? Ahora, ¿qué más? También este grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tiene que tener un buen control de la presión arterial, al igual que en el anterior grupo. Es diabética. Ah, pues es diabética, tiene riesgo de hacer preeclampsia, tiene riesgo de hacer hipertensión. Entonces vamos a controlar la presión mejor. Luego, también, al igual que en el grupo de diabetes tipo 1, estas pacientes con diabetes tipo 2 tienen que recibir una profilaxis con bajas dosis de aspirina que empiezan entre la semana 10 a 16 hasta la semana 36. Igualito que en preeclampsia, ¿ya? Es igualito. Y ahora les doy un alcance así. Interesantes, ha salido en el Journal de Perinatología hace 2 meses, de que se ha encontrado
se ha encontrado aspirina, metabolitos de aspirina en los recién nacidos de las mamás que han recibido ácido acetil salicílico. Y lo preocupante es que esa aspirina, esos metabolitos de aspirina que se han encontrado en estos bebés, han demostrado inicialmente, ¿no?, que podrían tener efectos cardiovasculares o nefrológicos negativos. Remodelación cardíaca y renal en estos bebitos. Entonces, ahí como que nos ponemos en una incertidumbre de decir, ¿realmente la aspirina que la damos como prevención de preeclampsia es buena o es mala? Pero hasta este año, la recomendación es clara. Dele aspirina para prevenir preeclampsia. En pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, dele aspirina. Pero quizá eso pueda cambiar a futuro. Estas pacientes con diabetes mellitus tipo 2, entonces, ¿no?, se van a beneficiar de una terapia con insulina. Metformina puede recibir, pero no es lo ideal. Pueden tener también complicaciones, hipoglicemia, cetoacidosis diabética, son pacientes con diabetes de larga data, entonces hay que hacer una evaluación de la retina y hay que hacer una evaluación de la función renal, muy parecido, ¿ya? Muy parecido. Luego, también les hemos puesto acá un cuadrito que les va a ayudar a ustedes a la toma de decisiones. Entonces, diabetes mellitus gestacional, así en práctico, diabetes mellitus gestacional. En fácil, es la diabetes que se presenta durante el embarazo. Es aquella paciente que te dice, no tengo ningún antecedente. Decía, somos latinos, tenemos riesgo para hacer diabetes. Y yo sé que el embarazo es un estado donde todas las hormonas, estrógeno, lactógeno placentario, cortisol, hacen que la glucosa suba. ¿Y por qué en el embarazo la glucosa sube? Porque hay que alimentar a un bebito. Hay que tener más glucosa en la sangre de la mamá que pase la placenta y que permite el crecimiento del feto. Entonces, ya de per se, ¿no es cierto? El embarazo es un estado de resistencia a la insulina, es un estado de hiperglicemia, pero que la mujer sana lo va a poder controlar. Pero aquella mamá que ya tiene algún defectito que no ha sido manifestado hasta la fecha del embarazo, va a hacer esta diabetes gestacional. Entonces, nosotros estamos en la obligación de buscar diabetes desde el primer trimestre y reforzar esa búsqueda en el segundo trimestre para lograr cambios. Primer trimestre y segundo trimestre, porque usted si lo va a diagnosticar en el tercer trimestre, no va pues a hacer ningún cambio, ¿eh? Ningún cambio. Y le van a hacer un feto grande y con complicaciones. Entonces, esta diabetes gestacional, entonces hay que hacer hay que hacer glucosa, hay que hacer hemoglobina glicosilada, hay que hacer prueba de tolerancia a la glucosa, muy bien. Y de acuerdo a eso decimos, bueno señora, ¿sabe qué? Usted tiene diabetes gestacional. Y le dice, doctor, ¿pero cómo? Señora, eso han salido en sus exámenes. Y usted le explica las razones. Entonces, ya sabiendo el diagnóstico de diabetes gestacional, usted le va a decir, señora, vamos a trabajar sobre los siguientes pilares. Vamos a modificar los estilos de vida. Vamos a mejorar la dieta. Vamos a introducir en esta carbohidratos de poca absorción. No vamos a abusar de las grasas. Vamos a hacer actividad física. Vamos a quitarnos el estrés. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer esto? ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos hablamos de 1 a 3 semanas. Ese es el chance que nosotros nos vamos a dar. ¿Ya? Entonces, si la paciente logra en ese tiempo de 1 a 3 semanas mejorar sus valores de glucosa,
Entonces vamos a decirle, señora, siga con esto, ¿no? Siga con esto y vamos a hacerle su control periódico. Estamos hablando de cada 2 meses y si usted misma se puede hacer su control cada semana, enhorabuena, como dice acá. Pero si nuestra paciente no logra las metas, ya hace dieta, hace ejercicio y no mejora el valor de glucosa. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar iniciarle un tratamiento farmacológico. Un tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico de primera línea, les había dicho para diabetes, sea tipo 1, sea tipo 2 o sea la gestacional, el tratamiento de elección tiene que ser con insulina. Ustedes le darán, ¿no? O el endocrinólogo nos apoyará pautando la insulina de larga acción y la de corta acción. Pero hay que empezar ya. Hay que empezar ya. ¿Para qué empezamos ya? Para que no tengamos un macrosómico, para que no haya polidramios, para que ese bebito tenga mejor futuro en los años de vida que va a tener. Insulina. Ahora, va a haber casos de repente complejos, ¿no? Que la paciente no puede aplicarse la insulina, no hay dónde guardar la insulina, me refiero a refrigerarla, ¿no? O vive muy lejos. Entonces tenemos que adaptarnos también a la realidad de nuestro país. Entonces, en esos casos donde no podamos darle insulina, que repito que es lo ideal en las pacientes diabéticas, entonces tendríamos que optar principalmente por metformina, ¿ya? Metformina. La otra es la glibenclamida, gliburida, pero ya está ya como que se va dejando de lado. Entonces tendríamos que darle metformina, como hay algunas pacientes que lo hacen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos también acá, ya teniendo claro nuestro escenario de diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tenemos los objetivos glicémicos. En el hospital otra vez me preguntaba esa paciente que les comentaba que tiene diabetes pregestacional y que tiene una guagua muy grande dentro de la barriga y que tiene polidranios. Me preguntaba, doctor, ¿y si me dan de alta, qué valores de glucosa debo tener? ¿No? ¿Y en qué momentos tengo que hacerme las medidas? Entonces, lo ideal, ¿ya? Lo ideal es que la paciente se haga una medición de glucosa en ayunas, que se haga a la hora y a las 2 horas postprandiales. Y estos son los objetivos terapéuticos que tiene que tener la paciente. Miren, en paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 prácticamente es el mismo objetivo, ¿ya? Menos de 95 al ayuno, menos de 140 a la primera hora, menos de 120 a la segunda hora. Ese es el objetivo. Y cuando es diabetes gestacional, un poquito diferente, un poquito, menos de 95, menos de 140 y menos de 120. Entonces se parecen bastante. Y esos valorcitos le decía, señora, con que tengas menos de 140 o menos de 120, estamos muy bien. Entonces, cuando usted alcance esos objetivos terapéuticos, esos valores de glucosa, cuando usted alcance esto, usted le va a decir, señor, estamos muy bien. ¿Y qué esperamos nosotros? Esperamos que nos nazca un bebé con buen peso. Eso esperamos, que nos nazca un bebé con buen peso. Pero ojito, eso estamos diciendo cuando hagamos la búsqueda, primer trimestre y segundo trimestre. Eso tenemos que hacer. Ahora, en la paciente que yo les comento del hospital, la de 34 semanas que tiene un bebote, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues simplemente la señora está tomando metformina, por si acaso. No ha tenido un buen control glicémico, ¿no? Para que a mí me pregunte, ya con 34 semanas, y me diga, ¿y cuántos son los valores de glucosa que debo tener? Ah, entonces, pues la señora no ha tenido un buen control. Y realmente no ha tenido buen control porque en los monitoreos de glucosa que se le ha hecho en el hospital, le salía 180, le salía 200, le salía 250. Entonces, mal control glicémico, pues. Entonces, eso tenemos que reforzar a nuestras
pacientes, ¿ya? Ahora también, complementando esto que estamos hablando, tenemos acá efectos de la diabetes en el feto, ¿no es cierto? Efecto de la diabetes en el feto. Y está bien claro este título porque dice, más allá de la macrosomía fetal. A cualquier profesional, tú le vas a preguntar, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿qué tememos en la diabetes? ¿No? ¿Qué tememos en la diabetes? Y lo que más tememos es que nos salga un bebito grande, un macrosómico, más de 4 kilos. ¿Mm? Pero no solo es ese nuestro objetivo, chicos. No es ese nuestro objetivo. Miren, qué interesante este cuadrito, ¿no? Porque tienes acá la mamá y tienes al bebito y el bebito está dentro de su medio ambiente intrauterino. Y este medio ambiente intrauterino le está dando un montón de glucosa. Pero no solo le está dando glucosa, ¿no? Ahí está la glucosa elevada, está viendo una hiperinsulinemia, un estado inflamatorio y un estrés oxidativo que influye sobre este bebé. Entonces, cuando nazca, sí, pues va a ser grande, va a ser macrosómico, pero va a tener riesgo de ¿qué? La glucosa, cuando es muy alta en los primeros meses del embarazo, puede inducir a malformaciones anatómicas. La principal malformación es la cardiovascular. Este bebito va a tener disfunción hipotalámica, va a ser obesidad, va a tener problemas del neurodesarrollo, problemas neuropsiquiátricos, problemas neurodegenerativos, ansiedad. Por eso digo, diabetes en la madre gestante no solo es sinónimo de macrosomía, es sinónimo de complicaciones en la salud de este bebé a largo plazo. Entonces, si usted quiere tener una mamá con salud por muchos años y quiere tener un bebé con todas sus capacidades, diagnostique y trate adecuadamente la diabetes. Si es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ahí vamos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con la mamá y con el endocrino, porque la mamá tiene que saber la repercusión de su enfermedad, pero que ya la conoce. Ella sabe que es diabética y dice, tengo diabetes 1 tipo 2, tengo que controlar bien mi glucosa, que tengo que estar con mi insulina y tengo que conseguir esos objetivos para que mi bebé tenga mejor expectativa a la larga. Pero si es, ojito, y ahí otra vez recalco, ¿no es cierto? Pero si es una mamá que está sana, te dice que está sana, esa es obligación de nosotros buscar diabetes gestacional. Ese es nuestro objetivo en este caso, ¿no? Muy bien, entonces, reflexionar sobre eso, ¿ya? Ahora, algo que es interesante porque se nos puede presentar el caso de mamás con riesgo de parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino. Cuando nosotros hablamos de los prematuros, ¿no es cierto? Lo que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? Cuando hablamos de prematuros decimos, oye, la prematuridad es un problema grande, 10 a 12% de prematuros, y ahí nos acordamos de la maduración pulmonar y de los corticoides. Acá están las diferentes etapas de esa maduración pulmonar. Y dentro de estas etapas, en maduración pulmonar, tenemos la etapa embriológica, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar, ¿no es cierto? Lo más importante es
la formación del surfactante. ¿Qué hay que saber en las pacientes diabéticas? En pacientes diabéticas hay que saber que existe un retraso en la maduración pulmonar de estos bebitos. Eso hay que saber, ahí está la explicación, ¿no? Entonces, estas pacientitas diabéticas con factor de riesgo podrían verse beneficiadas del corticoide o quizá de poner el corticoide a edades un poquito más avanzadas. Recuerden que la betametasona y la dexametasona se indican, ¿no es cierto?, hasta las 34 semanas de gestación. Pero si yo sé, ¿no? Si yo sé que el pulmón se retrasa su maduración en estas pacientes, entonces quizá convenga evaluar la maduración pulmonar hasta las 35 o inclusive 36 semanas. Para eso tendríamos que utilizar ya otra técnica que lo tienen que lo tienen en su guía, que es el Quantus. ¿Ya? El Quantus, ¿no es cierto? Es un examen ecográfico que te puede decir cómo va la maduración pulmonar fetal. Entonces, en estos casos sí sería bastante útil. ¿Ya? Ahora, en rapidito, algunas cositas de acá, de nuestra guía. Esto tienen que resolverlo por si acaso para el examen, ¿no? Porque vamos a preguntar esto. Entonces dice, ¿no? La paciente, ¿qué tipo de diabetes tiene? Pues tiene diabetes mellitus tipo 2, lo hemos leído en el caso clínico. ¿Por qué las pacientes diabéticas tienen que recibir aspirina? Porque tienen alto riesgo de hacer hipertensión, de hacer preeclampsia. Por eso deben recibir aspirina. Ya les he dicho que como que está siendo un poco cuestionada la aspirina por los efectos en los neonatos, pero hasta ahorita hay que seguir usándolo. Con respecto a la medicación antidiabética que está recibiendo nuestra paciente, ¿debería cambiarla? Es una paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Debería cambiarla? Sí, debería cambiarla. Ella usa metformina, hemos leído. Entonces, ¿debería cambiarla? Sí, debería usar insulina. ¿Ya? Debería usar insulina. La importancia de la hemoglobina glicosilada y el péptido C. Más nosotros utilizamos hemoglobina glicosilada. Un valor de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5 ya te hace diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de diabetes. En nuestra paciente, su hemoglobina glicosilada idealmente debía estar menos de 6.5, mucho mejor sería menor de 6.1. Entonces, la hemoglobina glicosilada te sirve, ¿no es cierto?, para ver el nivel de glicemia de los 3 meses previos. Y el péptido C también es importante porque es un mejor marcador, se dice, es un mejor marcador de la producción de insulina. Te puede diferenciar entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Esa es la ventaja del péptido C. No está muy difundido su uso todavía en la parte obstétrica, pero en los siguientes años creemos que sí lo va a estar. Si la glucosa en ayunas estaría en 150 miligramos y la hemoglobina en 7.5, ¿cuál sería su actitud terapéutica? Entonces ya hemos comentado en nuestra paciente que si está usando metformina, lo ideal es cambiarlo a insulina. El valor de glucosa no debe ser más de 95, acá está en 150, entonces tendríamos que mejorar, uno, los estilos de vida, dieta, ejercicio, disminuir estrés y incrementar la dosis de insulina, ¿no? Ahora, su hemoglobina glicada nos está diciendo que el control pues no ha sido bueno, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En las pacientes con diabetes, acá tienen ustedes este cuadrito, cómo es el control prenatal en la paciente diabética, ¿ya?
Y acá hay puntos importantes, desde la primera visita en que usted tiene que decirle, señora, usted tiene diabetes tipo 1, tiene diabetes tipo 2, así que tiene que saber cuáles son los beneficios de la medicación, cómo se va a comportar la diabetes durante el embarazo, que tiene que hacerse ver con el oftalmólogo y tiene que hacerse ver también con el nefrólogo. Reforzar y decirle antes tal vez, si usted quiere quedar embarazada, tiene que tomar su suplemento de ácido fólico. Y luego en cada una de estas visitas tenemos que ver su ganancia de peso, su control de glucosa, tenemos que hacerle ecografía temprana, muy temprana, la de 11 a 14 que es importante, luego hay que hacerle una ecografía a la semana 16, a la semana 20 para ver el corazón del feto, porque hemos dicho que la mayoría de malformaciones son a nivel cardíaco, semana 32, 36 hay que ver el crecimiento del feto, acuérdense que si es un feto grande y tiene mucho líquido, es probable que nosotros no estemos haciendo un buen control de la glucosa. ¿Ya? Y a partir de la semana 38, 39 ya nosotros podríamos plantear en hacer una inducción de parto si fuera o si tuviese las condiciones obstétricas o entre 38 y 39 semanas pensar en hacer una cesárea. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo en este cuadrito. Luego tenemos estas otras preguntas que dice, ¿podemos usar tocolíticos en la paciente diabética? El tocolítico, ¿no es cierto?, se indica cuando la gestante tiene menos de 34 semanas, ¿no? El tocolítico permite que completemos la maduración pulmonar. Entonces, ¿se puede usar tocolíticos en la diabética? Sí, ¿cuáles serían, no? Lo ideal sería que utilicemos nifedipino, lo ideal sería que usemos atosiban, progesterona, pero sí lo que no deberíamos usar serían los beta-2 agonistas tipo isopsuprina, ritodrina, salbutamol. ¿Y por qué este grupo de medicamentos? No, porque estos medicamentos suben la glucosa. Entonces no sería lo ideal. Si la paciente recibe corticoides para maduración pulmonar, ¿deberíamos modificar su medicación? Entonces, si la paciente vemos que tiene riesgo de parto pretérmino, sí, pues hay que darle un corticoide, ¿no? Hay que darle un corticoide. Y los corticoides suben la glucosa. Entonces, como suben la glucosa, sí tendríamos que hacer un ajuste en su medicación. Y este es el ajuste según Clinic, ¿ya? Según Clinic Barcelona, este es el ajuste que nosotros vamos a hacer de la insulina. Sobre todo los primeros 5 días hay que reajustar la dosis. Porque si no hacemos este reajuste, pues vamos a hacer una hiperglicemia materna, vamos a hacer que ese bebito también pueda recibir mucha glucosa e inclusive hasta se pueda ovitar durante la maduración pulmonar, ¿ya? Entonces, tener ese cuidado. El medicamento que hemos dicho que es de elección en la diabetes tipo 1 y tipo 2 es la insulina. Hay muchos tipos de insulina que ustedes las conocen. Tenemos la NPH y tenemos estas otras, ¿no? Como la de Temir, Glargina, de Glutej, son las de larga acción. Y las de corta acción, la insulina cristalina, la Lispro, la Spar y la glucilina. Todas estas se pueden indicar en el embarazo. Todas estas, excepto la glulicina, y dice glulicina no la vamos a utilizar porque todavía no existen estudios adecuados, ¿ya? No hay estudios adecuados en gestantes. Las guías ahora como que recomiendan utilizar Lisproaspart y utilizar Glargina. Esas son las que te recomiendan las guías actuales. Nosotros, bueno, todavía un país con algún, ¿no? Todavía con algún déficit en la atención sanitaria,
nosotros usamos insulina R y utilizamos insulina NPH. Entonces la NPH la usamos cada 12 horas y la insulina R de acuerdo al monitoreo de glucosa. Pero hay que tratar de familiarizarse. Nosotros, punto de aclaración, nosotros de ginecología, de obstetricia, nosotros no vamos a ser los expertos en dosificación de insulina. Quien nos va a dar la mano siempre va a ser el médico endocrinólogo. Pero nosotros tenemos que tener la idea general, igual que ustedes, ¿no? Dosis de NPH de 0.1 a 0.2 por kilo de peso dividido en 2 dosis. Y para la insulina regular, 5, 10, 15 unidades de acuerdo al valor de la glucosa. Si la paciente va a entrar en trabajo de parto, miren, también existe un algoritmo donde combina cloruro de sodio o lactato Ringer o dextrosa inclusive para alcanzar estos objetivos terapéuticos durante el trabajo de parto. Acuérdense que el trabajo de parto es un momento de estrés para la gestante, por lo tanto se puede incrementar la glucosa y para eso necesito hacer este manejo, este algoritmo de manejo con bomba de infusión de preferencia, ¿no? Para que nos vaya bien. Entonces acá también tenemos un pequeño algoritmo que es más o menos lo que nosotros hemos estado comentando, ¿no? 38, 39 semanas, quizá que un pequeño cambiecito para decidir, puede tener parto normal, hay que evaluar cuando el bebito esté entre 4 y 4,500, hay que conversar con la paciente, ¿ya? Se le puede ofrecer una cesárea, pero se puede intentar un parto, pero hay que recordarle que en el parto, como es una guagüita grande, puede presentarse una distocia de hombros, ¿no? Se puede presentar. Y ya cuando pesa más de 4,500, pues ya definitivamente la recomendación es cesárea. Ya, esto es de una guía norteamericana. Si ustedes me dirían, en nuestro país, bebitos de mamás diabéticas con peso de menos de 4 kilos, podrías intentar parto inducido. Pero más de 4 kilos, ya está escrito, está normado que tiene que hacerse la cesárea, ¿no? Ahora, estas pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, ojito que pueden hacer complicaciones agudas. Acuérdense de la parte de endocrino, cómo es el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Acá tenemos los criterios diagnósticos, cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Pero más, ¿no? Más se va a ver cetoacidosis diabética. Mira, y este es un monitoreito. Este es un monitoreito de un bebito que está, o que la mamá está haciendo cetoacidosis diabética. Y fíjate que las flechitas nos señalan, ¿no? Las flechitas nos están señalando que inclusive puede haber compromiso del bienestar fetal en ese momento. Entonces, la rápida corrección de esa cetoacidosis puede hacer que la salud fetal mejore. Entonces, como una descompensación aguda de la mamá influye en el feto, y por eso es que cuando esta glucosa se eleva, la mamá hace cetoacidosis o hiperosmolar, muchos bebitos se mueren. Ya, muchos bebitos se mueren. Entonces, esto hay que cuidar, pero para esto necesitamos que la mamá trabaje con nosotros. Si se va a descompensar, pues no, la mamá va a venir con náuseas, va a venir con vómitos, va a venir deshidratada, quizá con alteración del estado de conciencia, ¿no? Hipotensa, y los laboratorios nos van a ayudar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, aquí cuando cuando la gestante presente una complicación aguda, igualito tenemos que trabajar con el emergenciólogo, tenemos que trabajar con el endocrinólogo, para que hagamos primero una hidratación adecuada, segundo valoremos cómo está el potasio, tercero veamos cuál es la dosis de insulina que le conviene a nuestra paciente. Y de nuestro punto, decir cómo está el bienestar fetal. Si es que esta compensación ha sido muy severa, entonces quizá convenga terminar el embarazo, ¿no?
Otra de las complicaciones, ¿no es cierto?, que puede tener la mamá diabética, la de 1 y 2 principalmente, puede ser la hipoglicemia. ¿Te das cuenta? Porque la mamá igualito, ¿no? Parecía la anterior, ¿no? La mamá está nauseosa, está débil, está con sudoración fría. Entonces, ahí rapidito, ¿no? ¿No? A enseñarle a la mamá que puede tener, señora, estas complicaciones. Entonces, tiene que saber reconocerlas. Tiene que saber reconocerlas. Y si usted nota eso, o sea, bueno, sería ideal que se mida la glucosa en ese momento y consuma, ¿no? Tabletitas de glucosa, un caramelitos, algún jugo que pueda subirle rápidamente la glucosa, sobre todo que su glucosa esté por encima de 70 miligramos. Y si no lo consigue, habrá que trasladar a la paciente a un servicio de salud para que le pongamos glucosa endovenosa. Yo sé que en su práctica seguro han visto en algún otro servicio el uso de la dextrosa al 33%, ¿no? Que se podría utilizar en estos casos. Muy bien. Con respecto a la diabetes gestacional, también lo que tenemos en la guía es que esta es la diabetes, ¿no es cierto?, que se va a presentar en el embarazo. Y hay muchas causas, acá lo tenemos resumidito en este cuadrito, hay muchas causas que hacen que en el embarazo se desarrolle la diabetes gestacional. Desde la parte de las hormonas, la parte de receptores. Hay muchas causas, ¿no?, que ahí están explicadas. Inclusive también cómo es el estado del páncreas, ¿no? En una gestante normal, fíjense cómo el páncreas crece, se hipertrofia o hace hipertrofia y hiperplasia y produce una buena cantidad de insulina. Ese es en la paciente normal, pero en la paciente con diabetes gestacional, ese páncreas no tiene una hiperplasia y no hace una hipertrofia de células, la producción de insulina es menor y eso hace pues que haya mucha glucosa en la sangre y eso desencadena estos problemas. Pero entonces ese es uno del páncreas y el otro que tiene que ver con receptores de insulina, los transportadores de glucosa, las sustancias proinflamatorias, la leptina y las adiponectinas que ahí están detalladas, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros entonces de esto? Nos interesa saber, ¿no? Nos interesa saber esto, chicos. Esto es importante. Importante, entonces repito, para que no nos perdamos en el tema, importante saber, ¿no? Importante saber que estás partiendo de una paciente aparentemente sana, ¿ya? Aparentemente sana. Entonces, estás en la obligación de pedirle sus exámenes de glucosa. Y acá dice la pregunta, de acuerdo a la glicemia en ayunas del primer control prenatal menor a las 14 semanas, clasifique a la paciente. Si la glucosa te sale más de 126 miligramos por decilitro, si la glucosa te sale más de 126, entonces nosotros ¿qué vamos a decir? Ah, esta paciente es diabética. Pues acá ponemos paciente con diabetes pregestacional. Solo que no lo sabía. Y ya con esto la derivamos al endocrinólogo para que empiece su tratamiento con insulina. Luego, si la glucosa te sale entre 92 y 126, ¿no? Entre 92 y 126,
Tú desde el primer control prenatal ya le dices a la gestante, usted tiene diabetes mellitus gestacional. Como hemos conversado anteriormente, como tiene diabetes mellitus gestacional, usted le va a decir cambios de vida, cambios de estilo de vida, actividad física, dieta, controlar el sobrepeso, ¿no? 3 semanas. Y le repetimos el examen. Si nos sale igual, hay que empezar un tratamiento con insulina de este primer trimestre. Pero si la glucosa te sale, en esa primera evaluación, si la glucosa te sale menos de 92, ¿no? Si te sale menos de 92, entonces tú le dices, señora, está bien. Primer trimestre, pero tengo la obligación de hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa a esta paciente. ¿Cuándo le voy a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa? Entre la semana 24 a 28. Eso está escrito en la guía. Entonces, le hago su prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí está, entre las semanas 24 a 28. Le hago su prueba de tolerancia a la glucosa. Acá, según la Asociación Americana de Diabetes del 2026, ustedes todavía tienen 2025, yo lo he cambiado a 2026. Según la del 2026, que es lo mismo, ¿eh? Que es lo mismo. Entonces, hay estrategia de un paso y estrategia de 2 pasos. Nosotros en mi hospital preferimos utilizar la estrategia de un paso. Y esta estrategia de un paso consiste en que usted le va a dar en un vasito azucarado 75 gramos de glucosa entre la semana 24 a 28. Previamente va a medirle la glucosa en ayunas, luego a la hora y a la segunda hora de haber ingerido la bebida azucarada. En ayunas, una gestante tiene que tener menos de 92. A la primera hora tiene que ser menos de 180 y a la segunda hora tiene que ser menos de 153. Si uno de estos valores entre la semana 24 y 28, si uno de estos valores está alterado, usted le dice, señora, ¿se acuerda que le dije que al principio estaba muy bien su glucosa? ¿No? Estaba muy bien su glucosa. Ahora en la semana 24 y 28 hay uno alterado, por lo tanto usted tiene diabetes mellitus gestacional. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces vas a tu guía, a esta guía de trabajo, ya tienes ahí el esquema. Cambios de estilos de vida, dieta, ejercicio, controlar la ganancia de peso, 3 semanas. No mejoramos, la mandamos al endocrinólogo para que empiece insulina. Ya está. Y ya tienes bastante ganado. Ahí está, mira, dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico, ¿en qué casos? Cuando rotes endocrinología o cuando estés en el hospital, te van a hablar, ¿no? De todos estos medicamentos, que seguro ya lo has hecho con los doctores de endocrino, ¿no? ¿No? Ahí están los nuevos medicamentos que se están queriendo utilizar en diabetes y embarazo. Pero la verdad es que nosotros vamos a quedarnos, según las últimas evidencias y por sus múltiples beneficios, vamos a quedarnos con la insulina, ¿no? Pero hay medicamentos muy interesantes, muy bonitos que están apareciendo, estos inhibidores de la SGLT2 o estas incretinas, que son muy interesantes, pero todavía no existe el respaldo suficiente para que lo podamos dar a nuestras gestantes. Y decía, ¿no es cierto?, este medicamento maravilloso, entre comillas, la metformina, año 2026, ya lo ponen en duda de si es muy bueno o no es tan bueno.
Muy bien, ¿qué más de importante? Esto, ¿no es cierto? Que hemos mencionado también los efectos, las complicaciones de la diabetes a corto y a largo plazo, tanto complicaciones para la mamá como complicaciones para el bebé. Entonces, eso ya lo hemos visto. Entonces, no es decir, ya que nazca el bebito de una vez y se acabó el problema, no. Entonces, nace bebito grande, ¿no? Ya problemas de glucosa, problemas de electrolitos, problemas de soplo cardíaco, es adulto, hace obesidad, hace diabetes, tiene problemas de comportamiento, etcétera. Y para la mamá gorda, la mamá diabética, ¿no? Complicaciones a corto plazo, hace candidiasis vaginal, hace infecciones vaginales, tiene riesgo de tener cesárea, hace atonía uterina, hemorragia postparto, y a largo plazo esa mamá, ¿no? Porque como tiene diabetes gestacional, entiendan eso también, como tiene diabetes gestacional, esa va a ser la diabetes en el embarazo. Va a terminar el embarazo y la mamá probablemente tenga los valores de glucosa normales, pero, pero es una normalización falsa, porque esta mamá probablemente en los siguientes 5 o 10 años, esa mamá que ha hecho diabetes en el embarazo, dentro de los próximos 5 o 10 años, esa mamá va a hacer diabetes. Diabetes manifiesta, ¿no? Entonces, ahí hay que reforzar por eso mucho los cambios en los estilos de vida. ¿Ya? Igualito acá, diabetes mellitus gestacional, la diabetes diagnosticada en el embarazo, con glucosa, con prueba de tolerancia a la glucosa, con hemoglobina glicosilada, hay que hacer el seguimiento, ¿no? El seguimiento hay que hacer del crecimiento fetal, evaluar el corazón para las malformaciones. Estas diabetes gestacionales no tienen, ¿no es cierto?, por qué tener visita con el oftalmólogo ni el nefrólogo, porque es del embarazo, a diferencia de las otras. Estas pacientes tampoco, ¿no es cierto?, van a recibir aspirina por la diabetes, porque se está presentando recién en el embarazo, a diferencia de las otras. Y la planificación, si el bebito pesa menos de 4 kilos, bueno, puedes intentar inducir entre la semana 39, 38, 39. Pero si es más de 4 kilitos en nuestro país, más de 4 kilitos ya va por cesárea. Pero si tú tienes, te repito, si tú tienes un bebito que por ecografía dices, oye, está pesando 4,300, ¿qué quiere? Y le preguntas a la mamá, señora, ¿usted ha tenido diabetes? Te dice no. ¿Le han hecho su prueba de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 y 28? No. Ahí está pues el resultado de que tengas un bebito con 4,200, 4,300. ¿Qué significa? Mal control prenatal. Ese es el significado. Y va a terminar por cesárea con todos sus riesgos y para el bebito. Acá también tienes este titulito que dice seguimiento posparto de la diabetes mellitus gestacional. Seguimiento posparto de la diabetes mellitus gestacional. Porque la 1 y la 2 pues termina el embarazo y van a seguir siendo diabéticas, ahí no hay que hablar mucho. Lo que habrá que hacer es regular la dosis, quizá cambiar la insulina por lo que usaba antes, que era metformina o los otros medicamentos. Pero la diabetes mellitus del embarazo, la gestacional, esa nace el bebito, la glucosa se regula a las 48 horas, pero hay que hacerles el seguimiento. ¿Por qué hay que hacerles el seguimiento? Por lo menos hay que hacer el seguimiento inicial hasta las 12 semanas para ver cómo se comporta la glucosa. Y luego, mira, no te quedas ahí, sino que le vas a hacer el control cada 3 años, porque en algún momento esta mamá va a ser diabetes franca, ¿no? Muy bien, entonces te hemos dado, espero que se haya entendido los puntos más importantes de diabetes, ¿ya? Espero. ¿Cómo está delegada ¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? ¿Estás ahí, delegado, o no estás Sí, ahí? la verdad sí se escuchó toda la presentación y sí se pudo ver.
Ya, eso hay que ver. Tengo que estar preguntándoles, pues, porque no hay otra forma, no los veo directamente. A ver, vamos a conversar. A ver, Jorge Fernando. Doctor, buenas noches. Jorge Fernando, a ver, así en 2 minutos, lo importante de la presentación. Que tenemos que no diferenciar de manera oportuna si la diabetes es pregestacional o gestacional. Si está recibiendo medicación con metformina, pues cambiar a insulina. Ujú. ¿Qué puedo decir? No todos los gestantes o las pacientes con diabetes pregestacional van a hacer macrosomía fetal. Existe una clasificación. El tratamiento inicial es cambiar los estilos de vida saludable, a bajar de peso, hacer ejercicios. Si no se controla con eso en 1 a 3 semanas, iniciar insulina. Eh, Capacitar a la paciente, ¿no? Si va a usar insulina, conocer los valores normales o cómo tomarse eh, el test de glucosa, ¿no? Y cómo aplicar lo que es la insulina en sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, Jorge. Perfecto, vamos a ver con Liz Melanie Díaz. Doctor, buenas noches. Liz Melanie, algunos aspectos destacados de la presentación que deben aplicarse en la práctica médica. Hacer la prueba de un paso para el diagnóstico, doctor. La prueba de tolerancia a la glucosa en la semana 24 a 28. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosita más interesante? A ver, algo que hayas recordado de la presentación. El uso o el control de la hemoglobina glicosilada para ver el control previo de la glucosa los 3 meses antes. Ya, un poquito más faltó ahí. A ver, Víctor Manuel. Presente, doctor. A ver, ¿qué puntos hay que resaltar, Víctor Manuel? ¿Qué hay que recordar del tema? Bueno, sería más que todo en la parte del diagnóstico, doctor. Cuando una paciente viene en el primer control, ¿no? Cuando presenta casos, ¿no? Como por ejemplo, glucosa mayor a 126, glucosa entre 92 y menor a 26 miligramos por decilitro y glucosa menor a 92 miligramos por decilitro, ¿no? En el primer caso, pues glucosa mayor a 126 miligramos por decilitro, pues prácticamente estaríamos haciendo el diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿no? En el segundo caso, en pacientes con glucosa de 92 a 126, pues estaríamos haciendo ya el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y en el segundo caso, pues de glucosa menor a 92, pues le decimos a la paciente que por el momento no tiene este diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, pero sin embargo se le hace una evaluación tanto a la semana 24 y 28, ¿no? Con la prueba del primer paso o con la otra prueba del segundo paso, ¿no? Con el test de O'Sullivan. Perfecto, muy bien. A ver, Paola, Leonela. Sí, doctor. A ver, ¿por qué una paciente? Porque estamos con retorno. A ver, ¿quién tiene el retorno? Yo tengo el retorno, no creo. ¿Por qué a una paciente con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 hay que suplementarle con ácido fólico, hay que darle aspirina, ¿no? Sí, doctor. Primero se le da, ¿no? El ácido fólico, porque para prevenir más que todo las malformaciones congénitas del tubo neural y también cuando existe un mal control glucémico. Y la insulina es justamente se da para evitar la preeclampsia, porque sabemos que la diabetes, ¿Cuál? La insulina. la aspirina, doctor.
Se le Ah, da para evitarla, porque justamente la diabetes va a condicionar a que la paciente tenga hipertensión, entonces, y también genere preeclampsia en el embarazo, entonces se le da igual la misma dosis que en una preeclampsia en la diabetes mellitus en la paciente. perfecto, excelente. Última pregunta. A ver, Naidit Gabriela. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Naidit. Cierra un ratito. Oiga, eco, ahora sí. Eh, ¿Cómo se hace o qué recomendaciones hay que tener con respecto a la maduración pulmonar en las mamás diabéticas? Ya doctor, sí es que si es necesario, se le debe dar pues, ¿no? Los corticoides para que maduren, pero em, el problema con esto es que si los corticoides hacen que haya más, que aumente la glucosa, entonces como lo recomendable es que las mamás estén recibiendo insulina, se debe ajustar la dosis, ¿no? Para evitar que lleguen a que hagan hiperglucemia y complicaciones agudas. Al menos por 5 días. Muy bien, excelente. Ya, parece que se ha entendido. Muy bien, vamos a ver algo. Es el tema largo, no el tema gigante. Ahora vamos a ver algo cortito de obesidad y luego vamos a ver tiroides, ¿no? También así puntual. Hay cosas muy interesantes en tiroides que han salido actualizaciones ahora último. ¿En qué página está obesidad? A ver si me ayudan. Alguien que tenga su guía ahí a la mano. ¿En qué página está obesidad primero? 166. Ya, 166. A ver. Es tiroides, de ahí vamos a volver a tiroides un ratito. Ahí está, perfecto. Obesidad, son dos hojitas. Dos hojitas, voy a traer el cargador un ratito, no se muevan. Vamos a poner la batería que se está yendo.